Bienvenida, hermana, a su programa Alimento Espiritual. A esta hora del día, quizás mientras usted prepara comida para su familia, es mi privilegio compartirle una reflexión bíblica que espero satisfaga su hambre espiritual y le dé fuerzas para seguir fielmente los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a hablar de otro discípulo de Jesús que estuvo cerca de él en sus últimos días en la tierra. Se trata de Nicodemo, un miembro del Sanedrín, el Consejo Supremo de los Judíos, que trataba y decidía los casos políticos y religiosos que llegaban a su tribunal. El Sanedrín tenía 71 miembros. El número 71 se derivó de los 70 ancianos de Israel que subieron del monte de Sinaí para reunirse con Dios, además de Moisés, el número 71. Nicodemo también era un fariseo. Los fariseos componían una secta religiosa que no solo observaba cuidadosamente la ley de Moisés, sino que también daba igual peso a las tradiciones orales, muchas de las cuales Jesús consideraba tradiciones de hombres y no de Dios. A pesar de que los fariseos eran una minoría en el Sanedrín, tenían mucha influencia en la toma de decisiones, porque la gente común los respetaba mucho. A diferencia de los saduceos, quienes conformaban la clase sacerdotal, los fariseos creían en la existencia de los ángeles y los demonios, la resurrección de los muertos, la vida después de la muerte, el juicio final y el futuro reino del Mesías sobre la tierra. Pensaban que todo judío, y no solo los sacerdotes, debe ser puro y separado de la vida pecaminosa. De hecho, la palabra fariseo viene de la palabra en hebreo que significa separado. Nicodemo solo se menciona en el Evangelio de Juan, posiblemente porque la acción de este Evangelio tiene lugar principalmente en Jerusalén, la capital religiosa de los judíos, donde vivía Nicodemo. Mientras que los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas cuentan sobre las enseñanzas y los milagros que Jesús hizo en el norte del país, es decir, en Galilea y las regiones cercanas, el Evangelio de Juan describe muchos incidentes que ocurrieron en Jerusalén, a donde Jesús iba periódicamente para celebrar las fiestas religiosas. El capítulo 2 de Juan nos relata que Jesús fue a Jerusalén a celebrar la Pascua, y el próximo capítulo nos habla de una conversación que Nicodemo tuvo con él allí. Empieza así: Había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. ¿Por qué fue de noche? Porque no quería ser visto. Quizás la gente o los mismos miembros del Sanedrín pensarían que él era un discípulo de Jesús, y eso podría causarle problemas. Rabí, le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Quizás usted ha visto el programa de televisión llamado Los Escogidos. Allí presentan que la señal que le llamó la atención de Nicodemo fue cuando Jesús echó fuera a los 7 demonios que tenía María Magdalena. No sabemos si en realidad fue ese milagro o algún otro que le convenció a Nicodemo, pero sí sabemos que él reconoció que nadie podría hacer las señales que Jesús hacía sin que Dios estuviera con él. Menciono de paso que esta no era la actitud de algunos otros fariseos que cerraron la mente a la posibilidad de que Jesús fuera un profeta. Inclusive, llegaron al punto de acusarlo de expulsar a los demonios por medio del príncipe de los demonios, es decir, el diablo. En cambio, Nicodemo se acercó a Jesús con la mente más abierta. Jesús pudo ver su actitud y empezó a enseñarle verdades muy profundas. Te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús.
¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo?, preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu es espíritu. Digo que la idea de nacer de nuevo era muy profunda, porque las leyes de Moisés eran muy concretas. Por ejemplo, si un toro cornea y mata a un hombre o a una mujer, se matará al toro a pedradas y no se comerá su carne. En cambio, hablar de nacer del Espíritu era muy abstracto o místico. Por eso, Nicodemo quedó sorprendido y respondió: ¿Cómo es posible que uno nazca de nuevo? Obviamente, no puede entrar de nuevo al vientre de su madre. Jesús también se sorprendió y le dijo a Nicodemo: ¿Tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? Entonces Jesús trató de poner el asunto en un contexto que Nicodemo podía entender. Te aseguro que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Sí he hablado de las cosas terrenales y no creen. ¿Cómo van a creer si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido jamás al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Como miembro del Sanedrín, Nicodemo era un juez, así que Jesús se presentó ante él como testigo. Él había visto cosas en el cielo. Luego descendió del cielo y dio su testimonio de lo que había visto. La mayor parte de los fariseos no aceptaron su testimonio. ¿Lo iba a aceptar Nicodemo? La próxima vez que encontramos a Nicodemo es en el capítulo 7. Jesús había ido a Jerusalén para celebrar la fiesta de las enramadas, que duraba 8 días. Se mantuvo escondido durante los primeros días porque sabía que las autoridades religiosas querían matarlo. Pero a la mitad de la fiesta subió al templo y comenzó a enseñar. Dice el texto: Los judíos se admiraban y decían: ¿De dónde sacó tantos conocimientos sin haber estudiado? Mi enseñanza no es mía, respondió Jesús, sino del que me envió. Muchos de entre la multitud creyeron en él y decían que era el Mesías. Pero los fariseos, junto con los jefes de los sacerdotes, mandaron unos guardias del templo para arrestarlo. Sin embargo, cuando éstos volvieron, no llevaban a Jesús. Cuando los jefes de los sacerdotes y los fariseos les preguntaron por qué, ellos respondieron: Nunca nadie ha hablado como ese hombre. ¿Así que también ustedes se han dejado engañar?, replicaron los fariseos. ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes de los fariseos? No, pero esta gente, que no sabe nada de la ley, está bajo maldición. Ahí lo tiene. En lugar de escuchar las enseñanzas de Jesús y evaluarlas a la vista de las Escrituras, los fariseos simplemente condenaron a los que habían creído en él porque, según ellos, su conocimiento de las Escrituras era inferior al de ellos. Todos excepto Nicodemo, quien tuvo la valentía de preguntar: ¿Acaso nuestra ley condena a un hombre sin antes escucharlo y averiguar lo que hace? También tú eres de Galilea, respondieron. Investiga y verás que de Galilea no ha salido ningún profeta. Cuando Nicodemo retó el juicio del Sanedrín, descartaron la credibilidad de Jesús porque venía de determinada región del país. ¿Qué piensa usted? A mí me suena como la retórica que escuchamos hoy en día. Si alguien es de cierto partido político, o de cierta religión, o de cierto grupo étnico, hay personas que rehúsan escuchar su punto de vista. Pero lo interesante para nuestro estudio de Nicodemo
es ver cómo él había avanzado de ser un discípulo secreto que buscó a Jesús de noche a un abogado ante sus críticos. El último pasaje que nos habla de Nicodemo se encuentra en Juan capítulo 19. Después de la crucifixión de Jesús, José de Arimatea, un discípulo de Jesús, aunque en secreto por miedo a los líderes religiosos, pidió a Pilato el cuerpo de Jesús. De Lucas 23, versículos 50 y 51, nos enteramos que, al igual que Nicodemo, José era un miembro del Sanedrín. Es intrigante preguntarse si fue Nicodemo quien habló de Jesús a José o si fue José quien habló de Jesús a Nicodemo. El asunto es que los dos fueron a retirar el cuerpo de Jesús. Conforme a la costumbre judía de dar sepultura, lo envolvieron en vendas empapadas en especias aromáticas. José proveyó el sepulcro, una tumba nueva en la que todavía no se había sepultado a nadie, y Nicodemo llevó las especias aromáticas, unos 33 kilogramos de mirra y aloe. Según un comentarista, este monto sería 4 veces lo usual para un entierro y tendría un valor de aproximadamente $150,000 a $200,000 hoy en día. Me imagino que para ese entonces el ungir el cuerpo no solo tenía un propósito práctico de minimizar los olores desagradables, sino que también era una forma de honrar al difunto, como se hace actualmente con el envío de flores. Qué lindo pensar que estos dos hombres ricos y poderosos, Nicodemo y José, lejos de criticar o condenar a Jesús, arriesgaron su fama y fortuna para honrarlo. A veces se piensa que solo la gente pobre y sencilla, con poca educación formal, llegan a ser seguidores de Jesucristo. Pero no es cierto. El 65% de las personas que ganaron el premio Nobel entre 1990 y 2000 se identificaban como cristianos. El verdadero cristiano no tiene miedo a la verdad, ni trata de taparla, sino que busca la verdad y comparte la verdad con otros. Desde luego, su Señor y Salvador dijo que Él era la verdad y que después de ascender al cielo, les enviaría a sus discípulos el Espíritu de verdad, para que los guiara a toda la verdad. Es interesante que el nombre Nicodemo puede traducirse como victoria del pueblo, porque cuando una comunidad o una nación tiene líderes que aman y buscan la verdad, el pueblo goza de prosperidad. En cambio, cuando los que tienen el poder encubren la verdad, el pueblo sufre derrota. Estamos viviendo en tiempos cuando muchos líderes intentan sustituir la verdad por la mentira. Acerca de nuestros tiempos, Jesús les advirtió a sus discípulos: en aquel tiempo muchos se apartarán de la fe, unos a otros se traicionarán y se odiarán, y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Así que, hermana, seamos vigilantes y no permitamos que nadie nos engañe. Desechemos cualquier opinión que provenga de una mente prejuiciada e investiguemos los hechos. Para nuestra vida cristiana tenemos una guía inspirada por el Espíritu de la verdad que se llama la Biblia, la Palabra de Dios. Y cuando, como Nicodemo, tengamos una duda, tenemos pastores y maestros que podemos consultar, sea de día o sea de noche. Hermana, escuchemos esta interpretación animada de la historia de la conversación de Nicodemo con Jesús, musicalizada por Leonel Tuches.
Santo Espíritu de Dios, gracias a ti hemos entendido que Jesús es el Hijo de Dios y hemos recibido la vida eterna. Así como Jesús le dijo a Nicodemo, eres parecido al viento que sopla. Aunque no te vemos a ti, sí vemos tus obras. Eres como el agua pura que brota de un manantial, porque sostienes nuestra vida espiritual. Eres como la paloma que descendió del cielo y descansó sobre nuestro Señor, pues en una forma similar nos aseguras que somos hijos e hijas de Dios. Deseamos que seas también como un fuego que arde con celo por el Señor en nuestro corazón. Padre, si hay personas que están escuchando este programa que todavía no han nacido del Espíritu, te pido que quites cualquier prejuicio que tengan y que abras sus ojos para entender, desde lo más profundo de su corazón, quién es tu Hijo amado. Gracias por ser un Padre amoroso que desea lo mejor para sus hijos. Te amamos porque tú nos amaste primero. Ayúdanos a seguir amándote en todo momento y en toda circunstancia, para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermana, la invito a escuchar las reflexiones de mis colegas Diana Bonilla y Blanca Galdamés mañana en esta misma página de las Hijas del Rey. También la invito a compartir un rato ameno con sus hermanas en Cristo en la reunión mensual de las Hijas del Rey este sábado 16 de marzo en la Biblioteca Pública de Farmington, Michigan, ubicada en 23500 Liberty Street. Habrá un tiempo de oración y música, un mensaje bíblico y un refrigerio. Espero que nos pueda acompañar. Hasta el próximo martes, que el Señor me la bendiga y me la guarde. Un abrazote.